Deo gracias, salve María. Muy buenas noches, un cordial saludo a todos los amigos de Radio María que sábado a sábado nos siguen en este su programa. Vamos a iniciar como siempre de entrada, encomendándonos a María Santísima, sin antes adelantarles que vamos a hablar de un tema muy interesante en el que los católicos necesitamos ser orientados para no cometer errores en nuestra fe. Hay algo que se refiere a supersticiones, a manejo de amuletos, talismanes, etcétera, que muchas veces, siendo católicos, tenemos que reconocer, hemos creído y creemos en este tipo de cosas, y es más, tenemos en nuestras casas objetos que pueden estar acarreando todo tipo de cosas negativas para nuestra vida. Por lo tanto, vamos a conocer al respecto y también lo que algunos sacerdotes y la misma iglesia nos enseña al respecto. Así que les invitamos a quedarse en este su programa. Vamos a hacer la oración a María Santísima, que nos acompaña, como siempre, en nuestros programas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Buen Suceso, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Candelaria, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como ustedes han escuchado, hemos encomendado también el programa a Santo Tomás de Aquino, doctor de nuestra Santa Iglesia, y a quien nos vamos a referir en esta primera parte del programa. ¿Quién era Santo Tomás? Hemos debido escuchar o leer muchas veces sus escritos. Él es padre de todo lo que es la teología, podríamos decir, ha escrito mucho, es doctor de la Iglesia, de hecho, es estudiado en seminarios y en formación teológica, en los institutos de vida consagrada, etc. Por lo tanto, hemos celebrado también su fiesta recientemente. Vamos a conocer un poquito más acerca de la vida de este gran santo de nuestra Iglesia. Tomás nació en el castillo de Rocaseca, en el Bajo Lacio, de los condes de Aquino, emparentados con el emperador Federico II. Su padre Landolfo esperaba que fuera abad del monasterio de Montecassino, pensando que de ese modo se habría conjuntado el carácter tímido y amable de sus hijos con sus ambiciosos planes políticos. El punto era que Tomás, rechazando cualquier ambición, ya había elegido una orden mendicante para convertirse en un fraile dominico de Nápoles. Por supuesto, esta elección fue muy frustrante para su padre, por supuesto, su familia, que tenía muchas ambiciones con él, sintiendo que habían sido traicionadas aquellas expectativas que tenía toda su familia. Su madre y dos de sus hermanos lo secuestraron y lo mantuvieron prisionero en su castillo por un año, imagínense. Su humor, pensando que se le pasaría este deseo que tenía a la vocación religiosa. Su humor, poco sociable, era así, retraído, tímido, pero a la vez muy pacífico, se alteró solo cuando le hicieron entrar a una prostituta en su recámara para hacerlo desistir de su vocación. Imagínense su propia familia. A ese punto Tomás reaccionó, aferrando con fuerza un leño ardiente y la hizo escapar. Con la ayuda de sus hermanas,
se cuenta que luego Tomás logró escapar de esa prisión, haciéndose bajar de las murallas del castillo de Roca Seca en una cesta grande. Imagínense como en los cuentos vemos, ¿no? Que de estos castillos, de las torres, se deslizan en una cuerda, en sábanas amarradas. Más o menos me imagino de esa forma. En una cesta logra escapar de aquel castillo. Finalmente, libre de todo este acoso familiar, fue enviado a Colonia y allí, con San Alberto Magno como su maestro, el gran San Alberto Magno como su maestro, profundizó el aristotelismo, se trasladó luego a París, donde no sin dificultades con el clero secular enseñó en la universidad, porque era demasiado intelectual, muy inteligente y muy enamorado de Dios. De regreso a Italia, intensificó el estudio de Aristóteles gracias a las traducciones de un cofrade y compuso el conocido himno vinculado a la fiesta del Corpus Christi. Por esto se lo conoce mucho más a Santo Tomás de Aquino, el Pange Lingua. Comenzó a escribir su obra maestra, la Summa Theologica, también otro gran documento de nuestra Santa Iglesia. De este genial compendio teológico son particularmente conocidas las 5 vías para probar racionalmente la existencia de Dios. El centro de su trabajo fue la confianza en la razón y, por supuesto, los sentidos. La filosofía es un válido auxilio de la teología, decía él, pero la fe no anula la razón. Repito, la filosofía es un válido auxilio de la teología, pero no anula la razón. Amaba el estudio y no es difícil imaginar por qué su inmensa producción filosófica, que tenía que ver, que estaba siempre unida a la teología, y que esto haya causado un gran impacto entre los teólogos contemporáneos. El día 6 de diciembre de 1273, Tomás le dijo a su cofrade Reginaldo que ya no escribiría más. No puedo, porque todo lo que he escrito es como paja para mí en comparación con lo que se me ha revelado. Según algunos biógrafos, una experiencia mística con Jesús precedió a esta decisión. O sea, toda la grandeza filosófica, teológica que había escrito Santo Tomás, para él era nada, paja que se quema, que se leña para el fuego, en relación a lo que se le había revelado. Y esto lo dijo pues por esta experiencia mística que con el mismo Jesús que hizo que tomara esta decisión. Por eso dijo, ya no escribiré más. Parece ser que ya luego se enferma en 1274 en el viaje que hizo a Lyon, donde el Papa Gregorio X, él lo había convocado para el concilio y murió en la abadía de Fossanova. Tenía solo 49 años, muy joven. Santo Tomás fue leído por Chesterton, el conocido Chesterton, y aquí se hace esta reconciliación entre fe y razón. Este famoso escritor inglés, Cass Chesterton, con su fina agudeza, en el año de 1933 le dedicó un conocido ensayo titulado Santo Tomás de Aquino. En tal texto Chesterton escribió: Tomás fue un gran hombre que concilió la religión con la razón, que la expandió hacia la ciencia experimental, que insistió en que los sentidos son las ventanas del alma y en que la razón posee un derecho divino a alimentarse de hechos y que es competencia de la fe digerir. Para Chesterton, tanto Santo Tomás como San Francisco fueron los iniciadores de una gran renovación del cristianismo desde adentro y cuyo centro fue la encarnación. Estos hombres no se hacían más ortodoxos al hacerse más racionales y naturales. Solo siendo así de ortodoxos pudieron ser así de racionales y naturales. En otras palabras, lo que realmente se puede llamar teología liberal se desplegó desde adentro,
desde los misterios originales del catolicismo. Bien, este es un breve resumen, algo por lo cual por lo menos hayamos podido conocer un poquito más la figura del gran Santo Tomás de Aquino. Queda en nosotros como católicos, llenos de hambre de Dios, poder profundizar en todas las enseñanzas que tiene nuestra iglesia y especialmente en la vida de los grandes santos de nuestra iglesia, que será de mucha utilidad y obviamente nos motivan a seguirlos y a seguir estos ejemplos, ¿no?, para nuestras vidas. Bien, dicho esto, pues vamos a pasar al tema que les había ya introducido al inicio del programa. Hablaremos de lo peligrosas, realmente peligrosas que son estas supersticiones, podemos decir, pero también todas aquellas creencias que muchas veces equivocadamente incurrimos en aquello al confiar nuestra vida, nuestra suerte, entre comillas, nuestros destinos en amuletos que pueden estar en casa y que significan además un peligro real y tangible para nuestras vidas. Entonces vamos a empezar comentando acerca de lo que son estas supersticiones. Bien, los católicos, bueno, es importante darnos cuenta de alguna forma que todo lo que aquello que tenga que ver con adivinación, con magia y brujería, por supuesto, está prohibido por nuestra Santa Iglesia. En el caso de un gran santo como San Juan de la Cruz, por ejemplo, él sostiene que el tentador más peligroso somos nosotros mismos, porque nos engañamos solos. La brujería hoy en día, no solo en países como el nuestro, Bolivia, que somos un país extremadamente lleno de idolatría y creencias y supersticiones y rituales, etcétera, que se realizan, especialmente a lo que se llama la Pachamama. Esto, ¿no?, hay que decirlo, y es algo que no está bien desde lo que nos enseña la santa doctrina de nuestra iglesia. Vamos a mencionar también que, por ejemplo, en países del tercer mundo, en Europa, por ejemplo, París, en París se dice, según estudios que existen más brujos que sacerdotes, imagínense, que católicos, por supuesto, que sacerdotes católicos. En México lo mismo, se ha extendido, se ha difundido tanto un culto pagánico a lo que ellos dicen la Santa Muerte, porque creen que la muerte es la única que venció a Jesucristo. Ellos en esa mentalidad llena de un sincretismo que han ido generando a través de sus creencias antiguas, ¿no? Sabemos que México ha tenido la cultura maya, la cultura azteca, totalmente paganas, que incluían sacrificios humanos. Ahí llega nuestra Madre Santísima, ¿no?, como una de las primeras apariciones en América para justamente poner orden a todo aquel paganismo que existía y convertir a esta nación, que hoy es en su mayoría pues católica, gracias a la evangelización que ha hecho esta gran aparición en México, de nuestra Madre Santísima, la Guadalupana. En realidad no es como se pinta, ¿no? No es como los mexicanos ahora que también tienen este culto a la Santa Muerte. No es que la muerte venció a Jesucristo, de ninguna manera. Jesús venció a la muerte con su resurrección, y esto tiene que estar claro. Y con ella, por supuesto, nos ayudó y ganó para todos nosotros la entrada a la vida eterna. Nos abrió las puertas del cielo. Se lee también en la Santa Escritura: el último de los enemigos en ser aniquilado será la muerte. Esto está en 1 Corintios 15, 28. El ser humano pues está creado, por supuesto, para la inmortalidad, para vivir después de la muerte, para vencer a la muerte por obra de Dios Todopoderoso, único y verdadero. Las personas que creen en la Santa Muerte más bien pueden entender todo esto que estamos explicando de otra manera. Lo que tenemos que entender es que Dios, en su infinita bondad, ha hecho
que a través de la encarnación de nuestro Señor en el vientre de María, de su vida, muerte y resurrección, justamente que podamos entender que tenemos que salir de estas tinieblas en las que muchas veces caemos al tener este tipo de creencias, supersticiones, especialmente confiar en ídolos y además en amuletos, ¿no? De eso se trata el programa. Existe un documento muy antiguo que se llama la Didache. En este documento, que es del año 70 después de Cristo, dice claramente: no te entregarás a la magia ni a la brujería, y explica: si aceptaste a Cristo, ponlo en tu mente, piensa como Él. Las estrellas no van a definir tu vida. Creer eso indica incapacidad de orientar la propia vida. Eso es tener una mente que se va y se inclina hacia lo mágico, hacia lo tenebroso, hacia ¿no? Esa magia, etcétera. La vida depende de nuestras decisiones, no de los astros. Y esto específicamente hablando de aquellas personas que se dejan llevar por lo que dice el horóscopo, por ejemplo, el signo del zodiaco bajo el cual han nacido y que está en el cielo, que los astros lo dicen, etcétera. Vivimos hoy en día ya inmersos en lo que es la tecnología del siglo XXI y con una mentalidad precristiana, por supuesto, que hemos sido formados, la mayor parte de todos quienes escuchan este programa y otras personas, tenemos en nuestra tradición de fe haber nacido en una familia cristiana, creyente, etcétera. Entonces, y esto no es de ahora, sino es de hace siglos, desde los inicios de la era cristiana. Y antes, ¿no? Y antes, porque las escrituras nos hablan de un Antiguo Testamento donde ya se profetizaba la venida del Salvador y por supuesto con la llegada de Cristo mucho más las cosas han venido a ser transformadas. El primer mandamiento, y esto hay que tomarlo muy en cuenta, prohíbe honrar a dioses distintos del único Señor que se reveló a su pueblo. No habrá para ti otros dioses delante de mí, nos dice este mandamiento. El catecismo de la Iglesia Católica también hace énfasis en esto. La idolatría no se refiere solo a los cultos falsos que tiene el paganismo, es una tentación constante en la fe. Consiste en divinizar lo que no es de Dios. Hay idolatría desde que el hombre honra y reverencia a una criatura, en lugar de reverenciar y honrar solamente a Dios. Trátese de dioses o de demonios, en el caso del satanismo, de poder, de placer, de la raza de los antepasados, del Estado, del dinero, etc. No podéis servir a Dios y al dinero, nos dice Jesús en Mateo 6:24, y lo mismo se menciona en este pasaje del Catecismo de la Iglesia Católica. Ahora, por supuesto, existen ídolos modernos que son el dinero, el poder, el placer, el qué dirán, ¿no? Las estrellas de cine, estrellas de rock, las de Hollywood, muchas veces se idolatra a una persona, a un simple mortal. Esta idolatría, por supuesto, es una perversión de lo que es en realidad el verdadero sentido religioso, innato en el hombre además. El hombre nace con un sentido de Dios natural en su interior. Obviamente, sabemos que nos hacemos hijos de Dios únicamente con el sacramento del bautismo. Pero antes de eso, si no lo hubieran recibido, hay un sentido profundo de Dios en el ser humano. El idólatra es el que aplica a cualquier cosa en lugar de Dios su indestructible noción de Dios. O sea, pone su fe, sus creencias, su empeño, su vida inclusive en cosas, ídolos, talismanes, amuletos y otras prácticas de hechicería, brujería, etcétera, en lugar de poner su confianza únicamente en Dios. Y hablamos de esto porque sin ir lejos, aquí en Bolivia tenemos fiestas que son totalmente paganas. Con las disculpas de caso y lo equivocados que podemos estar muchas veces,
Recién hemos vivido lo que se llama las alacitas en nuestro país, que se celebra en diferentes lugares de Bolivia en determinadas épocas del año. En una ciudad en específico, en La Paz, Bolivia, se celebra el 24 de enero. Y allí es una fiesta ultra, recontra pagana, donde lamentablemente se ha distorsionado tanto la fe de las personas que ponen su fe en objetos que son comprados en esta fiesta, incluida una que se llama Ekeko, una imagen de un dios, se dice el dios de la abundancia, imagínense, un ídolo de la abundancia al que le han puesto este nombre, entre comillas, y la gente deposita su fe, su esperanza en de que les va a conceder todo aquello que le piden en relación a posesiones materiales, sobre todo. Si acabo de leer, según el catecismo, todo aquello que es poder, placer, dinero, no es de Dios, no es de Dios. Pero ¿es que acaso tener dinero es pecado? No, por supuesto. Pero el ambicionar los bienes materiales y poner tu fe en aquello que quieres conseguir antes que en Dios, que es el dueño de todo, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, el dador de vida, nuestro Señor, Dios del universo, antes que poner nuestra fe y nuestra confianza en este creador omnipotente y todopoderoso, ponemos nuestra confianza en este tipo de creencias, de ídolos que vamos creando, y hasta se ha mezclado, se ha fusionado tanto en este sincretismo estas creencias o tradiciones o como quieran llamarlas con la fe cristiana católica, que muchas veces, siendo católicos, compramos billetitos, que es muy común en las citas, compramos casitas, compramos autos y todo lo que quisiéramos tener como bienes materiales, confiándonos en este personaje ídolo que es el llamado Ekeko, y lo llevamos a bendecir a la iglesia. Y lamentable es también decir que muchos sacerdotes, que tal vez les da miedo, vergüenza, a hablar las cosas claras, pues se dejan llevar por lo políticamente correcto, entre comillas, y ceden a las solicitudes de estas personas que llevan estos objetos para hacerlos bendecir. Cosa muy diferente es hablar de objetos que se bendicen, como ser una medalla de la Virgen, un crucifijo que quiero llevar en el pecho, colgado, una imagen, ¿no?, de algún santo, patrono, o una imagen de Jesús, de María, de los ángeles, etcétera, que yo utilizo para llevar obviamente a la misa, a la iglesia, y pedir al sacerdote que los bendiga. Esto no tiene nada que ver con lo que son talismanes, amuletos, idolatría, etcétera. Que quede muy diferenciado esto que estoy mencionando, porque una imagen, por ejemplo, de la Virgen María Santísima, hablando de Bolivia, advocaciones muy conocidas como Copacabana, la Virgen de Urcupiña, Virgen del Socavón, Virgen de Cotoca, etcétera, que son devociones ya propias de nuestro país. Yo consigo una imagen y la voy a llevar a que la bendigan, pues esta imagen, ya sea como estampa, como medalla, se convierten, por supuesto, en un poderoso sacramental. Y un sacramental tiene otra concepción y es algo totalmente diferente. Lo vamos a conversar en otro programa con mucho gusto para que podamos entender claramente lo que es un sacramental. No es lo mismo que un amuleto, aunque yo lo esté llevando a bendecir, y mal se haga el acto de bendecir en un templo católico por manos de un sacerdote, porque no se ha comprendido a cabalidad lo que es un sacramental y lo que es un amuleto que la gente está manejando con estos objetos de distinta naturaleza por los cuales pide bendición. Y lo más curioso es que primero inclusive se hace sahumar con estos ritos y costumbres que no tienen nada de cristiano, de católico, de fe, sino es un culto pagano, y que lo mezclan luego, no conformes con esto, lo llevan a hacer bendecir a un templo católico. Entonces es necesario ubicarnos en nuestra fe, qué es lo que es correcto, verdadero, y qué es lo que Dios quiere de nosotros. Por eso estamos aclarando desde el catecismo de la iglesia.
Es claro también, es necesario y claro para todos entender lo que es superstición. Los Para los que somos católicos tendríamos que comprender que la superstición es considerada una desviación total de la verdadera fe y una práctica que puede debilitar la relación genuina con Dios. No puedo estar tibio ni puedo adorar a Dios y al demonio, porque obviamente toda superstición, aunque sea aparentemente buena, aunque yo crea que todo esto me va a traer suerte, y no nos va, hemos pasado recién lo que son las fiestas de Año Nuevo, supersticiones como comer uvas, como cargar maletas, como usar ropa interior de color, etcétera, etcétera, y así hay un montón de supersticiones. Aparentemente todas son para traer cosas buenas para nuestra vida. Y el uso de estas creencias, supersticiones, amuletos, talismanes y todo lo que ustedes piensen, crean o tengan inclusive, pues nos han hecho creer que es todo para traer cosas buenas a nuestra vida. Porque si no dijeran que es para traer cosas malas, pues nadie las tendría. Y así obra el mal, con engaño. Y esto debe quedar claro. Por lo tanto, según la doctrina católica, la superstición implica atribuir poderes mágicos o sobrenaturales a objetos, rituales o prácticas que no tienen base en la enseñanza de la Iglesia. Algunos aspectos importantes sobre la visión católica de lo que es la superstición. Ejemplos vamos a mencionar y también lo que en realidad es la superstición. Por el Catecismo de la Iglesia Católica se define superstición como un exceso perverso de la religión, en la desviación del culto que rendimos al verdadero Dios, dándole un carácter mágico o atribuyendo a ciertas prácticas, objetos o ritos una eficacia que en realidad no poseen. Ejemplos vamos a ver de supersticiones. Creer en algunos objetos como amuletos o talismanes tienen el poder, se dice, de atraer buena suerte. Practicar rituales o rezos sin verdadera devoción, creyendo en el mero acto físico, también porque creemos que tiene un poder automático, inclusive, ¿no? Haciendo alguna oración. Hay tantas devociones, rosarios, coronillas, etcétera, que cuando caemos solamente en las promesas, por ejemplo, ¿no? De la devoción al Sagrado Corazón, si caemos solamente en que por las promesas que me hace Jesús voy a seguir esta devoción y voy a llevar el Sagrado Corazón y todo eso, también yo voy practicando de manera equivocada, creyendo solamente en ese acto físico y pensando que con eso ya tiene un poder totalmente automático y me va a hacer mucho bien, por supuesto, pero ya lo utilizamos como si fuera amuleto, o llevar una medalla, que es un sacramental, como un amuleto de protección, ¿no? Esas cosas también son devociones equivocadas. Interpretar eventos fortuitos como señales divinas o premoniciones sin discernimiento adecuado. Hay mucho de eso también. ¿Cuáles son las consecuencias espirituales de estos actos que cometemos, a veces por desconocimiento? La superstición puede llevar a una forma distorsionada de la espiritualidad, donde la confianza en Dios es sustituida por una confianza en objetos, en rituales. Puede fomentar una visión del mundo basada en el miedo, también en la fatalidad, en lugar de la confianza en la providencia divina. Cuando les mencionaba, vamos a estas eh, fiestas, ¿no? Como las alacitas, y yo voy con todo mi desenfreno a comprarme lo más posible para el mediodía, hacer sahumar, bendecir y todo lo que hacen, pues estoy desconfiando de la providencia divina y estoy poniendo la confianza en cosas humanas, objetos, en miniatura, fetiches, amuletos, lo que fuere, como quieran llamarlo, para, digamos, depositar mi confianza, especialmente en este ídolo como el equeco, pensando que ellos me van a conceder todo lo que le estoy pidiendo en cuanto a bienes materiales.
Por lo tanto, esto nos hace desconfiar del único Dios verdadero, de su providencia divina para cada una de sus criaturas. Las enseñanzas de la Iglesia siempre van a instar a los fieles a que centremos nuestra fe y confianza exclusivamente en el único Dios verdadero y en los medios de gracia que Él ha establecido, como son los sacramentos. No hay nada más grande que eso. Ahí debería estar depositada toda nuestra confianza. La oración, por supuesto, la devoción deben ser actos de fe sincera, no de mera repetición ritualista con la esperanza de obtener algún favor mágico. Por supuesto, esto tiene que ver también con lo que es el discernimiento, la educación que tengamos en nuestra fe. Por lo tanto, es necesario educarnos como fieles sobre la diferencia en lo que es la auténtica devoción y las prácticas supersticiosas. El discernimiento espiritual es clave para reconocer cuándo una práctica religiosa está siendo distorsionada por este tema de la superstición. Por lo tanto, esta superstición es vista por la Iglesia Católica como una práctica que va a ir distorsionando nuestra verdadera fe y puede apartar a las personas de una auténtica relación con Dios. Los católicos, por tanto, estamos llamados a cultivar una fe basada en la confianza en Dios, la comprensión de la doctrina y sobre todo esa participación plena y sincera en los sacramentos. Monseñor Munilla también nos exhortaba en otro escrito muy importante, yo quiero que ustedes escuchen. Monseñor Munilla, obispo de San Sebastián, nos dice, comenta en el punto 2167, canon del Catecismo de la Iglesia Católica, dice: todas las prácticas de magia, de hechicería, mediante las que se pretende domesticar potencias ocultas para ponerlas a su servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo, aunque sea para procurar la salud, son gravemente contrarias a la virtud de la religión, porque uno puede decir, no, es que yo quería que mi hija, que mi familiar, que mi esposo, lo que fuere, estén bien y por eso he recurrido a estas prácticas, porque era para que se ponga bien, ¿no? O sea, por eso se menciona aquí que aunque sea para procurar la salud, son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Estas prácticas son más condenables aún cuando van acompañadas de una intención de dañar a otro. Recurran o no a la intervención de los demonios. Llevar amuletos también es reprensible. El espiritismo implica con frecuencia prácticas adivinatorias o mágicas. Por eso la Iglesia advierte a los fieles que se guarden de él. El recurso a las medicinas llamadas tradicionales no legitima ni la invocación de las potencias malignas, ni la explotación de la credulidad del prójimo. Tal cual, textualmente les he leído este canon del Catecismo de la Iglesia Católica en su número 2117. Entonces, se está haciendo referencia, y esto nos dice Monseñor Munilla, a todas las prácticas de magia y de hechicería. Con respecto a lo que es la magia, hay que hacer alguna distinción. Se entiende por magia el arte de realizar cosas maravillosas por causas ocultas. Tradicionalmente se distingue entre la magia blanca y la magia negra, ¿no? Muchos quieren justificar su accionar cuando dicen, pero no, nunca he hecho prácticas, me he metido a prácticas de magia negra, solo magia blanca. Pero en cuanto a magia blanca, no es otra cosa que lo que llamamos el arte de la prestidigitación o el ilusionismo, que obedece a causas naturales puramente. Es la habilidad del mago en el juego de cartas u otros trucos. Esto no tiene nada en contra de la moral cristiana. Puede ser cierto. Sin embargo, la magia negra se entiende otra cosa. La Iglesia dice que es gravemente ilícito y pecaminoso, ya que se trata de realizar obras y cosas maravillosas por invocación o intervenciones ocultas, más bien sea Satanás o supuestos poderes ocultos. Se matiza este punto, pues se pretende domesticar potencias ocultas para ponerles a su servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo.
Aunque nosotros no caigamos en estas tipo de magias negras, debemos de estar atentos a esa tendencia que podemos tener de una falsa religiosidad, en el sentido de intentar controlar lo sobrenatural para mi servicio. Esta falsa religiosidad se concibe como una serie de ritos culturales para intentar poner lo sobrenatural a nuestro servicio. Que los dioses nos sean propicios, hay un dicho, desde siempre. Ha existido este tipo de religiosidad donde el yo es el centro y que pretende controlar todo, incluidos Dios, los espíritus y lo oculto. Especialmente estamos hablando de estos cultos esotéricos que los ha traído con fuerza en estos últimos tiempos, lo que se conoce como la New Age o Nueva Era, y todas las prácticas que ellas conllevan, desde filosofías orientalistas, religiones orientalistas y otro tipo de filosofías y creencias metafísicos, agnósticas y esotéricas que atraen sobre quien las practica entidades malignas que pueden infestar lugares, personas, ambientes, inclusive posesiones, ¿no? Que más adelante vamos a mencionar también. Este tipo de religiosidad es totalmente falsa. Dios y lo divino y lo espiritual me interesa en la medida en que pueda ser controlados y estén a mi servicio. Si no es así, no me interesa. Mientras que la auténtica religiosidad, por supuesto, es otra cosa. Es aquella que hace el acto de fe, es la respuesta a la revelación de Dios que se nos descubre como Padre amoroso y providente. Es la confianza en Dios sin saber el futuro. El verdadero cristiano, católico, persona de fe, no necesita conocer su futuro. Aunque haya esa inquietud en la mayoría de las personas, ¿qué me depara mi futuro, mi suerte en el futuro? No nos es lícito conocer lo que ocurrirá en nuestro futuro, sino simplemente abandonarnos en la misericordia, en la providencia de Dios presente, sujetos a su santa y divina voluntad, que Él siempre buscará lo mejor para nosotros, así seamos probados, con desventuras, con problemas, con enfermedades, no importa. Agarrarnos y sumergirnos en ese océano de la divina voluntad es nuestro deber como verdaderos creyentes y personas de fe. Qué bonita es la oración de Charles de Foucault, que creo que es muy oportuna en estos momentos y la leo en este instante. Padre mío, me abandono en ti, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí, te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos, te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo y porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Esta es la verdadera religiosidad. Ya el Papa Benedicto XVI decía en su Ángelus de un domingo, a propósito del Evangelio que había leído: no temáis a quien puede matar el cuerpo, temed más bien sobre el que tiene poder sobre el cuerpo y el alma. Decía el Papa: quien teme a Dios no tiene miedo, y quien no teme a Dios está lleno de miedos. Quien teme a Dios está tranquilo, incluso en medio de los temporales y las adversidades, porque Dios, como Jesús lo había revelado, es Padre y lleno de misericordia y de bondad. El que lo ama no tiene miedo, y por eso el creyente se atemoriza ante nada, ante situaciones que son nada, porque sabe que está en manos de Dios.
El creyente no se atemoriza por nada porque está en manos de Dios. Sabe que el mal y lo irracional no tiene la última palabra. Qué bonito. Realmente esto yo creo que nos lleva a ubicarnos un poco en que no nos quede duda en que la hechicería y la magia, las adivinaciones y todo esto nacen del miedo y del miedo a saber lo que vamos a hacer, lo que nos espera para nuestro futuro o lo que otras personas nos puedan hacer. De allí nace todo esto. Pero como hemos visto, esto está totalmente vetado por nuestra Santa Iglesia Católica. Bien, algo que debemos también comprender es que para que un hogar católico, y les pongo aquí, les traigo a colación un recuerdo que tengo de hace muchos años, cuando iniciamos nuestra vida de fe en estos caminos de Dios con mi esposo. Estoy hablando de hace casi eh, 31 años, 30 años más o menos. Nuestra conversión había empezado a los pocos años de matrimonio que teníamos, 2 años y medio más o menos, y cuando empezamos a conocer la riqueza de nuestra iglesia y sus enseñanzas, pues nos dimos cuenta que estábamos por mal camino. Y en eso, pues decidimos sacar de nuestro hogar todo aquello que estaba condenado por la iglesia, sí, condenado verdaderamente y que le pueden hacer mucho daño a nuestra fe. Entonces comprendimos que todo aquello que, qué sé yo, alguna imagen de un elefante o de un Buda o de otro tipo qué sé yo, de personajes de filosofías orientalistas u otro tipo de talismanes, inclusive que uno pueda guardar en la casa como el famoso atrapasueños y otras cosas, ¿no? Que uno o monolitos, cositas, ¿no? Así que uno va acumulando en la casa, realmente no le van a traer nada bueno a nuestro hogar. Por ello, lo habíamos sacado todo, absolutamente, incluidos libros, incluidos música. Y todo esto fue llenado en un gran saco por mi esposo, estoy recordando ahora, y él lo llevó. ¿Dónde lo llevas? Le dije. Al basural, me dijo. Pero en el basural, si lo echaba allí, otros podían encontrarlo y usarlo y darle uso, no sé, ahí podíamos dañar a otra gente. Entonces él dijo, no, estoy llevando al basural para quemarlo, lo voy a quemar todo. Y lo llevó tal cual y quemó absolutamente todo allá, para que ninguna otra alma se pierda con todas estas cosas. Y creo que esto es lo que nos corresponde hacer a todos los católicos. Por lo tanto, si un hogar católico quiere estar alineado con la fe y alejado de toda influencia espiritual negativa o idolatrías, pues se aconseja no tener objetos que tengan relación con santería, ningún amuleto, ninguna literatura contraria a la moral, imágenes de dioses falsos o herramientas de adivinación, como el tarot, la ouija y otras, o amuletos como los ojos turcos, las atrapasueños que les decía, las patas de conejo, las manitos de Fátima, que se conocen así con ese nombre, después cuarzos, piedras, etcétera, que atraen energías y todo este tipo de cosas, pues no tenemos que tener en casa. Enseguida vamos a mencionarles algunas más, pero todo esto es contrario a la fe. Lo de los amuletos, de la suerte, por supuesto, esto les dije al principio, que todos piensan que tener un amuleto es para traer buena suerte a mi vida, a mi hogar, a mi familia, pero si nos dijeran, como ahora les estamos diciendo, que todo eso, más por el contrario, que traer bien a tu vida, te trae entidades malignas a tu hogar, a tu vida, y que te puede causar una desestabilización a todo sentido en tu vida, porque no puedes adorar a Dios y al demonio. Si crees en Dios, si amas a Dios, al Dios verdadero, según nos manda y enseña nuestra fe católica, apostólica y romana, pues no necesito tener amuletos en mi casa. Esto, como les decía, puede ser ese famoso ojo turco, mano de Fátima, atrapasueño, nudos rojos chinos, que se usan justamente para protección, para la suerte,
pero nos están llevando a reemplazar ¿dónde radica el peligro? En que nos lleva a rechazar nuestra plena confianza en Dios. Hay otras imágenes y deidades también. Aquí vamos, creo que ahora sí ya se subió, lo estoy poniendo en el escenario para que ustedes puedan ver. Ahí va. Hay un resumen de muchas cosas que se manejan como amuletos. Vamos a ir viendo esta pulsera roja de 7 nudos, por ejemplo, les he mencionado. La pata de conejo, todas nos dicen que son para la buena suerte, que inclusive se usa como llaveritos, ¿no? Y deposito mi fe en esa patita de conejo que me va a traer suerte, entre comillas. Estos atrapasueños que se los regalan a los niños, que yo veo hay de diferentes tamaños y colores y se los cuelgan generalmente en las cabeceras de las camas, en lugar de tener una imagen de Jesús, del Sagrado Corazón, del Inmaculado Corazón de María, un crucifijo, un rosario colgado en la cabecera de mi cama, pues prefieren tener este tipo de cosas y se los regalan a los niños, sobre todo, tengan cuidado. Ojo de venado buey que se lo utiliza como pulsera, ustedes vean, es una semilla grande atado con cuerdas rojas que se lo ponen en la mano. Este gato chino que se ve en muchos negocios, restaurantes y otras tiendas de negocios porque atrae la buena suerte, dicen, ¿no? O sea, las ventas y todo esto, tengan cuidado, por favor, queridos amigos, de quien ponen su confianza. Este nudo chino también que yo lo he visto detrás de las puertas en algunos hogares. Boten a la basura todo esto sin miedo, aunque les haya costado el comprarlos. El famoso ojo turco, ahí ven, también utilizado con el mismo fin de atraer suerte al hogar, a quien lo porta, lo lleva. Lo pueden llevar como collar o en la puerta de sus casas también. La herraduras también son supersticiones. Estas máscaras africanas que muchos las utilizan porque son decorativas en sus casas, lo que no entendemos es que estas máscaras son de rituales africanos a deidades paganas en este tipo de culturas y representan, por supuesto, dioses y tienen simbología también. Aunque les haya costado, queridos amigos, saquen de su casa este tipo de objetos. Imágenes de Buda en muchos hogares católicos que me ha tocado visitar, incluso llevando a nuestra Madre Santísima, he podido percibir la presencia de estas imágenes que también son deidades paganas. Saquen de sus casas estos objetos porque a través de estas cosas pueden infestar sus hogares. Medias lunas que también se las cuelgan en el cuello. Como ustedes ven, la media luna tiene puntas invertidas hacia abajo. Esto es inversión totalmente y no tiene para nada, nada de buena suerte. Hablar de suerte además tiene que ver ya con paganismo. Suerte buena, tener mala suerte y todo eso no. En el vocabulario católico no existe la suerte, existe Dios y su providencia divina. Los cuarzos, ¿no? De distinta naturaleza también, rosados, morados, blancos, etcétera. Cada uno tiene su propia significación supuestamente para atraer bien a tu vida, pero más por el contrario, queridos amigos, nos estamos cargando de cosas negativas en nuestro hogar. Lo mismo este elefante hindú que he visto también de muchas formas y tamaños en muchos hogares, saquen de sus hogares. Mandalas. Los mandalas que ingenua e inocentemente se los utiliza en todas partes, incluidos catequesis de niños, me ha tocado ver, en los colegios que les hacen a trabajar, a pintar, dibujar estos mandalas para decorar distintos objetos, pues también son objetos paganos, son amuletos que lo único que estamos haciendo es atraer fuerzas, entidades malignas porque tienen significación cada uno de estos mandalas que normalmente nos vinculan con cultos esotéricos. Por lo tanto, fuera, saquen todo eso de su casa y mucho menos estén dando a sus niños, ni para colorear, ni para distraerse, ni para nada. Bien. Eso es cuanto puedo decirles respecto a este tema de los amuletos y hemos visto algunas cosas en las imágenes. Bien, ¿qué más? ¿Qué más, queridos amigos, en relación a este tema que por supuesto nos, de alguna forma, nos puede estar inquietando, nos puede estar haciéndonos dar cuenta de estas fuerzas ocultas que pueden estar obrando en nuestra vida a través de conservar este tipo de objetos en nuestra vida? Como les decía, normalmente
Este tipo de cosas impiden, porque son supersticiones en las que estamos creyendo, nos impiden que Dios obre en nuestras vidas. Las personas que han elegido eh, poner su confianza en esto, entendamos que todo esto no viene de Dios. Por lo tanto, muchas de estas personas prefieren, al poner su confianza en estos objetos, sienten un repudio a las cosas de Dios. Mal van a leer lo que dice la palabra de Dios, o hacer una oración a nuestra Madre Santísima, a la Virgen, o tener un rosario en lugar de estos amuletos. Por lo tanto, las personas que están metidas en ocultismo y en estas prácticas, les cuesta muchísimo tomar su opción por el Dios verdadero, que es a través de su Hijo Jesucristo. La persona que entra en este tema del ocultismo y estas creencias y supersticiones y de fuerzas del mal sufren desequilibrios, obsesiones, miedos, melancolías, cansancios de la vida, remordimientos, rechazos de la palabra de Dios, de los sacramentos. Es decir, que la persona que se inicia en este camino de fuerzas ocultas entra en un progresivo entorpecimiento de las funciones psíquicas de carácter religioso. ¿Y qué significa eso? Pues que puede estar infestada mi casa, yo mismo, o quién sabe, en muchos casos, como decía el padre Fortea, puede llegar a casos de posesión inclusive, ¿no? Aquí en uno de estos textos en los que me he basado, el padre Antonio José Fortea, a él le preguntaron cuáles eran las causas de posesión demoníaca, diabólica, y él respondió que entre las causas de posesión están: 1, el pacto abierto con el demonio; 2, asistir a sesiones espiritistas y cultos satánicos o ritos esotéricos que tienen que ver justamente con estos objetos que hemos mencionado; 3, que un hijo haya sido ofrecido por su madre a Satanás, imagínense; 4, el maleficio, el hechizo y el manejo de todos estos objetos, ¿no?, en los que depositamos la fe. Lamentablemente estas son esas 4 causas que menciona este exorcista, el padre Fortea. Bien, queridos amigos, hay mucho más, por supuesto, por conversar al respecto, mucho más por profundizar, pero esperamos que por lo menos esto que les hemos hablado hoy en este programa y haber dado a conocer algunos de estos objetos que se manejan lamentablemente en nuestros propios hogares o nuestros hijos, etcétera, nosotros permitamos como personas de fe que esto esté dentro de nuestro hogar. Hagamos una limpieza, sacando todo, ¿no? Hagamos policía, como se dice, buscando en nuestras habitaciones. Por mucho que me haya costado comprar este objeto que me he traído desde Egipto, que tiene simbología egipcia de dioses paganos egipcios con jeroglíficos, etcétera, que no ni sé lo que significan, pues saco todo esto de mi casa, porque yo creo en el único Dios verdadero, el creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, el que es la providencia misma, y confío en él y en nada, ningún otro objeto que me lleve a la idolatría, a la superstición, a la hechicería, a creer en talismanes y todo esto. Que Dios nos bendiga y nos dé el suficiente discernimiento para poder reconocer al enemigo en todas estas cosas y creer solo en Dios. Muy buenas noches, queridos amigos. Salve María, Deo gracias.